Bien, ya estamos de vuelta para continuar con nuestra charla. Ok. Les decía lo último con respecto a la SBS, que esta es una exigencia que se establece a todas las compañías de seguros, las cuales también transfieren este requerimiento a los brokers. Y resulta bastante útil este desglose de valores, porque nos permite tener un seguimiento más al detalle de los valores. Como les decía, en muchas ocasiones existe la amenaza del infraseguro, y el hecho de poder contar con estos valores y de cierta manera poder hacer ciertas deducciones o relaciones con respecto a los valores nos permitirá hablar con el cliente e indicar si es que existe más o menos indicios de que se pueda estar dando o presentando un evento de infraseguro. Incluso que se pueda estar dando en contra de lo que pueda de repente el cliente tener en mente con respecto a esto. Como les explicaba hace un minuto, incluso hay figuras, hay posibilidades en donde los contadores brinden información de manera inadecuada y que finalmente estos terminen siendo motivo de que la compañía de seguros igual aplique el infraseguro en caso de un evento. ¿Okay? Entonces, no veamos el tema de la SBS y de su formato como una obstrucción al trabajo del broker, sino más bien aceptémoslo como parte de lo que nos puede servir para orientar al cliente con respecto a sus valores, ¿no? Ok. Bien, un poco de manera esquemática, un poco lo que estábamos conversando hasta hace un minuto, ¿no? La póliza de seguro puede cubrir tanto la edificación como el contenido si uno es básicamente el propietario o la empresa, o sea, la persona jurídica es propietaria de los bienes como tal, ¿ok? Y si uno alquila una propiedad, básicamente el contenido o las existencias, la maquinaria, es lo que puede estar involucrado. Acuérdense que cuando hablamos de contenido, hacía referencia de que toda aquella mueblería o que en realidad puede estar involucrada con respecto a una propiedad, ¿ok? Y que adicionalmente se considera dentro de la SBS lo que viene a ser maquinaria, lo que viene a ser existencias, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, la definición de contenido que aparentemente está empleando es si estuviéramos hablando solamente de una propiedad domiciliaria, ¿ok? Si estuviéramos hablando de una propiedad industrial o de una propiedad jurídica, una empresa jurídica, estaríamos hablando de un contenido que conllevara también esos otros accesorios como existencias y maquinaria, ¿no? Y finalmente, como pueden ver también en el gráfico, el tema de la edificación tiene estas dos connotaciones: a valor de reconstrucción, ¿ok? Que básicamente lo que se considera como valor a nuevo, ¿no? En donde no se contempla el valor del terreno, uno de los graves errores que usualmente se contradice cuando se hacen tasaciones, ¿ok? O la otra posibilidad, que es el valor comercial, que es básicamente el valor de mercado del predio o de la edificación que se tiene, ¿no? Hay que tomar en cuenta, señores, que esta posibilidad solo se da por este momento para hipotecas o para bienes hipotecarios, ¿no? O sea, que estén establecidos a través del banco. Es un poco difícil que las compañías de seguros brinden a valor comercial una propiedad de tipo industrial o de tipo de una empresa, porque en esas condiciones sí un poco que se desvirtúa el valor, la razón por la cual se dio el valor de reconstrucción a las viviendas hipotecadas, ¿no? a los inmuebles hipotecados, porque en el caso de una hipoteca estamos hablando de una vivienda familiar,
En el caso de un edificio, un departamento, que puede ser las oficinas de una empresa, no hay una implicancia directa como en el caso de una vivienda familiar, ¿no? Estamos hablando de una circunstancia muy especial y que tiene una afectación al núcleo de la sociedad, que es la familia. ¿Okay? En el otro caso, las compañías de seguros establecen básicamente valor comercial, perdón, valor a reconstrucción, y bueno, hay algunas circunstancias que pueden facilitar que la compañía de seguros considere a valor comercial, ¿de acuerdo? Incluso hay la posibilidad de que se establezca a valor, incluso a un valor convenido para el tema de edificación, pero siempre y cuando haya una razón válida detrás de esto. Les pongo un ejemplo. Hay en el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones, que entró en vigencia en 2006, ¿okay?, diferencias notables con respecto al Reglamento Nacional de Construcción que se tenía antes de esa fecha. Una de las más saltantes es que ahora se exige para incluso edificios de viviendas que si tienen más de 5 pisos, estos deban contar con red de bomba contra incendio, incluso rociadores en los sótanos de los estacionamientos. Figura que antes no se daba. La presión inmobiliaria en Lima era baja, y si ustedes se acuerdan, departamentos construidos antes de 2006, básicamente los estacionamientos incluso estaban al aire libre, ¿no? No se requería excavar para hacer los sótanos. En cambio, en esos momentos, actualmente no hay edificación de vivienda que no cuente con sótanos para los estacionamientos. Incluso en algunas ocasiones las municipalidades están exigiendo que se establezcan 2 espacios por cada departamento, 2 estacionamientos por cada departamento. Entonces eso obliga a que los sótanos sean mucho más amplios y obviamente que requieran estas coberturas. Entonces, un edificio construido antes de 2006 tiene una distribución y tiene un equipamiento que difiere largamente de uno construido en la fecha. Entonces, si un edificio se fuera a asegurar, un edificio de estos, como le digo, construido antes del 2006, lo fuéramos a asegurar a valor de reconstrucción, se entendería que si este se dañara en un incendio de manera total, tendríamos un problema, porque a la hora de reconstruir, estaríamos reconstruyendo un edificio que está totalmente ajeno a las normas actuales. Si lo fuéramos a dejar ahí, o sea, si no quisiéramos intervenir más allá de ese tema, la póliza es clara. Lo que va a hacer la póliza es devolver el valor de reconstrucción de ese bien, así como estaba, o sea, con todas estas diferencias frente a las nuevas exigencias de construcción que se tienen, ¿okay?, que más o menos pueden representar entre un 20 y un 25% de incremento en el costo comparado con una construcción hecha antes de 2006. Entonces, si el cliente considera que esa es una posibilidad razonable y que no habría problema de recibir ese monto, sabiendo que va a tener que incluir o adicionar un 25% más al valor del edificio para poder cumplir con la nueva normativa, entonces no habría mayor problema. El problema consiste en que muchas veces los clientes no quieren tener esa preocupación de tener que, justo en un momento de un siniestro, tener que pensar que adicionalmente la póliza tenga que incluir un 25% más financiado, sabe de dónde, ¿no? Porque normalmente en un caso de un evento como un terremoto, que es un evento masivo, se incrementan los costos de una manera alarmante, y de repente lo que en teoría debería ser 25% como un valor adicional, termina siendo un 30 o 40% más del valor real de lo que tenían inicialmente. Entonces, en algunas ocasiones,
lo que se ha aceptado con la compañía de seguros es tener un valor convenido. Suena difícil de creer, pero es posible que la compañía de seguros asegure a valor de reconstrucción, o sea, valor a nuevo, conteniendo las mejoras. ¿Ok? Para ello, la compañía de seguros establece que se debe hacer algo así como una tasación, que es lo que se deba tener como valor a nuevo, y sobre eso se cobran las primas. ¿De acuerdo? Con la consideración de que el nuevo local va a tener los adicionales que le estaba haciendo mención, ¿no? O sea, sistema contra incendio, de repente aumentar el número de espacios para los estacionamientos, en fin, varias de esas consideraciones. ¿Ok? Entonces, no es una situación normal, no es algo que la compañía de seguros lo va a sugerir, debe partir de la iniciativa del broker, y en realidad, como lo explicaba desde un principio, tiene que estar asociado a la percepción que tengan los clientes sobre las pérdidas que puedan tener o el impacto que estas pérdidas puedan tener en caso de un evento. ¿De acuerdo? No se trata solamente de tocar la puerta a la compañía de seguros y pedir esto, sino que se entiende que el cliente va a tener que pagar algo así como por adelantado por un evento que quizá, nadie sabe, no ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, eso sería una muy buena práctica, el hecho de tener esta consideración, porque, como les explicaba en un minuto atrás, después de nuestra experiencia de lo que sucedió en Pisco el 2007, no sé si se acuerdan de ese terremoto, que aquí se percibió como el 5.7, perdón, 7.5, y en Pisco se percibió hasta de 8.2, me parece. ¿De acuerdo? Entonces, en esas circunstancias, por ejemplo, se vio que por un tema de demanda, los valores tanto de materia prima, me refiero a cemento, ladrillo, mano de obra, albañiles, personal de construcción y maquinaria, básicamente retroexcavadoras, excavadoras, para poder justamente hacer los trabajos de remoción de escombros, se incrementaron dramáticamente. Tanto así que más o menos se llegó a percibir un incremento en los costos de construcción de aproximadamente 20 a 25%. Esto es realmente grave. Si a esto le sumamos lo que requiere un edificio construido antes del 2006, incorporar para poder ser acorde al nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones, estaríamos hablando de que podría llegar incluso a un 50% del valor del edificio actual. Es mucho dinero y mucho de los cuales los clientes posiblemente no se encuentren en posibilidades de afrontar, porque se entendería que tendría que salir estas diferencias del bolsillo de los clientes. Y por ello es la importancia de conversarlo previamente con los clientes, exponiéndole esta situación para ver si efectivamente pues ellos están interesados en llevar adelante esta gestión, la de considerar los valores convenidos, ¿no? O a futuro para el tema de las edificaciones. ¿Ok? Entonces, les dejo la iniciativa, considérenlo siempre como una alternativa de protección, especialmente por ese tema, y como les decía, un poco guiados de nuestra experiencia después del sismo de 2007. ¿Ok? Algunas condiciones para asegurar un bien. ¿Ok? Y esto de alguna manera forma parte de lo que las compañías de seguros recogen durante las inspecciones, en los informes que normalmente solicitan a estos terceros para que visiten cada uno de los locales asegurados. ¿Ok? Básicamente, que la construcción debe ser material noble o concreto armado, ¿no? Habíamos hablado de los tipos de construcciones, tipo 1, tipo 2, ¿no? Concreto armado, ladrillo y cemento. ¿Ok? Si estamos hablando de una vivienda que queremos asegurar, como es el escenario de lo que estábamos viendo en un principio,
obviamente no debe haber ningún tipo de negocio dentro de este local, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, entonces estaríamos hablando básicamente de una instalación mercantil, y estamos en esta circunstancia conversando sobre la posibilidad de una vivienda. Ok. Igual, la vivienda o el edificio no debe estar a una distancia menor de 500 metros del mar o 300 metros del río, que esta básicamente es una protección generalizada, ¿no? No sé si ustedes han visto o recuerden la Costanera en Lima, ¿ok? Las viviendas que hay en Miraflores. Bueno, como referencia, la Arcomar está más o menos a 50 a 60 metros del mar, pero está a más o menos 90 metros por encima de este. ¿Ok? Entonces esos 500 metros se entendería que se piensa cuando estamos en una playa, ¿de acuerdo? En donde pues efectivamente un tsunami pueda rápidamente alcanzar desde el límite de la playa hasta el local, hasta la casa, hasta la vivienda, ¿no? Básicamente por la facilidad que tiene el terreno. Pero si, por ejemplo, la misma situación que se da en Miraflores, se da, por ejemplo, en Chancay, ¿no? Y en otros locales, en otros lugares del país, en donde la elevación de las instalaciones, a pesar de encontrarse muy próximas al mar, le permite una protección suficiente para la preocupación que tienen las compañías de seguros, que están más o menos orientadas con eventos de oleaje o maremoto, en el caso del mar, ¿no? Y en el tema del río, algo similar, por la posibilidad de desborde, ¿no? Quien haya estado en Lima, no sé si haya en algún momento pasado cerca al río Rímac, a la altura del distrito de San Martín de Porres, y no sé si se ha dado cuenta, debajo del puente del Ejército tenemos pues unos 20-25 metros de cascada, y entonces el cauce del río va a unos casi 30 metros desde la superficie de donde está habitada. En esos casos nadie va a exigir que esté a más de 300 metros del río, lógicamente porque la profundidad del cauce garantiza de que el evento de un posible desborde esté totalmente descartado, ¿no? Entonces, esta consideración de la distancia es una forma general que busca en realidad alejar la posibilidad de daños por maremoto o por inundación, pero que también se podría de una manera evitar haciendo hincapié en la ubicación topográfica, ¿no? O sea, el nivel en el que se encuentra la vivienda con respecto al cauce del río. Para ello incluso hay planos, hay mapas de inundación, tanto para el tema de mar como para el tema del río. Es cuestión de buscarlos. Si ustedes tienen algún cliente que por alguna razón se encuentra a esas distancias del mar o del río, vale la pena revisar estos mapas de inundación para mostrarle a las compañías de seguros que el riesgo está minimizado, ¿no? Otra de las consideraciones que las compañías de seguros establecen para las viviendas es que estas no deben ser mayor a 50 años de antigüedad, básicamente porque los códigos de construcción civil más antiguos a esas fechas no contemplaban el tema sísmico como parte integral de su normativa, ¿ok? Es en años posteriores en que sí, efectivamente, ya el concepto de sismicidad se incluye, y es más, se establecen parámetros justamente para permitir hacer las edificaciones sismo resistentes, ¿no? De ciertas medidas, en ciertas medidas, conforme haya ido pasando el tiempo, y obviamente esta última reglamentación es la que, bueno, recoge un mayor número de considerandos, y por ello, como les decía, las construcciones hechas bajo esta norma van a ser definitivamente más caras que las de años anteriores, ¿no? Y ya finalmente,
uno de los puntos que también las compañías de seguros insisten cuando se trata de viviendas es este tema de de la instalación eléctrica, ¿no? Como se darán cuenta, las sugerencias o las condiciones que las compañías de seguros piden para una vivienda, en este sentido, para ver la protección de incendio en vías aliadas, es básicamente sencilla, son términos generales, ¿ok? Un poco distinto ya es cuando se habla de las empresas, en donde la capacidad económica de estas les permite tomar ciertas medidas, no solamente regidas por la reglamentación que de alguna manera obligan a estas mejoras, ¿no? Sino también porque las compañías de seguros, como les decía al principio de la charla, establece un contrato con los clientes. Y bajo ese contrato puede establecer condiciones que de alguna manera busquen limitar el riesgo. Acuérdense que las compañías de seguros no son simplemente recepcionistas de los riesgos, sino comparten los riesgos con los clientes. ¿De acuerdo? Eso sí, parece que alguien movió los cables. Bueno, entonces les decía que eh, las compañías de seguros, dado que el seguro en sí es un contrato y de la misma manera un acuerdo entre partes, la compañía tiene la potestad de establecer condiciones al asegurado para que el riesgo se encuentre en cierto término razonable para la compañía de seguros, ¿no? Hay mucho se habla acerca del apetito del riesgo que tienen las empresas aseguradoras y cuánto de este están dispuestos a asumir en los clientes. Entonces, para el caso de las viviendas, como hemos visto, las consideraciones son bastante simples y mayormente de tipo general. Sin embargo, para las empresas, las cosas cambian dramáticamente. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, las empresas tienen obviamente mayores capacidades financieras para poder asumir a ciertos tipos de mejoras en los locales que las compañías de seguros asumen que garantizan o mejoran el manejo del riesgo y las posibles pérdidas, ¿no? Acordémonos de que una de las principales herramientas que tiene una compañía de seguros para, de cierta manera, lidiar con el riesgo es justamente la administración del riesgo a través de estos
mecanismos que pueden ser tanto la transferencia como la asunción, ¿no? Como la reparación, las mejoras con respecto al riesgo. Entonces, en ese mismo sentido, las compañías de seguros usualmente establecen ciertas recomendaciones para que el cliente mejore su riesgo y en otros casos establece garantías que básicamente son obligaciones en la póliza, como había explicado hace un rato, asociadas a ciertos eventos o ciertos riesgos específicos. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a ver algunas de estas medidas que las compañías de seguro usualmente solicitan a las empresas como un mejoramiento del riesgo, ¿no? Y que buscan principalmente o atender mejorar o reducir las probabilidades de que ocurra un evento, así como de repente estén orientadas a buscar disminuir la severidad a lo que un siniestro puede generar. ¿Okay? Entonces, bajo esos dos conceptos es que la mayoría de compañías de seguros establecen ciertas recomendaciones. Voy a mencionar algunas generales, ¿no? Vamos a verlas a detalle como tales, ¿ok? Pero la compañía de seguros, tengan en cuenta, tiene la potestad de solicitar cualquiera de estas, o incluso alguna otra que pueda parecer distinta, porque forma parte de su esquema de protección también para ella. ¿Ok? Entonces, una de las primeras que normalmente la compañía de seguros solicita es el tema de alarmas contra incendio. Ahora bien, he puesto como referencia de estas sugerencias, estas alternativas, el tema como descuentos. ¿Se acuerdan que les mencioné que tiempo atrás existía una reaseguradora peruana, que existía un tarifario? ¿Ok? En realidad, el hecho de incorporar un sistema de alarma o las mejoras o las referencias de protección que voy a mencionar más adelante, no es que generen un descuento en la póliza. ¿Ok? Cuando existía la aseguradora nacional, ¿okay? Se partía de una tasa de acuerdo al tipo de negocio que se tenía. O sea, una planta de plástico de repente tenía un 11 por mil de tasa. Un textil tenía un 10 por mil. En fin, había tasas ya preestablecidas de acuerdo al tipo de negocio, al giro de negocio. ¿Ok? Dice que otra vez se fue la comunicación. ¿Todo bien? Ah, ok. Bueno. Entonces les decía que en esos tiempos en que había la aseguradora peruana, las compañías de seguros simplemente transferían las tasas que la aseguradora ya tenía preestablecidas. Pero, pero, si las empresas tenían alguna de las protecciones como las que les voy a listar, ¿ok? Se hacían acreedores a un descuento. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy tratando de aprovechar un poco la estructura que tenía la reaseguradora peruana para mostrar que hay ciertas mejoras en las tasas. ¿Ok? Ahí se podrían decir descuentos, pero no lo son en realidad. ¿Otra vez? ¿Todo bien? Milagro García. A ver, deme un segundo, algo por ahí que se pueda haber movido. Deme un minuto para confirmar.
Ok, creo que fue solamente. Ok, bien, entonces le decía que aprovechando un poco esa característica de la reaseguradora peruana, ok, es que me tomó la libertad de considerar estos puntos como si fueran un descuento, pero en realidad lo que va a hacer es variar ligeramente la tasa. Lamentablemente, les comento, cuando existía la reaseguradora peruana, las tasas de seguros eran mucho más altas que las de ahora e incluso las comisiones también eran mucho más altas, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, una instalación como sistema de alarmas o como las protecciones que vamos a ver más adelante, ameritaban ciertos descuentos que permitían, ¿no?, hacer la diferencia entre un local y otro. Sin embargo, cuando se desregularizó el mercado, a partir, me parece que es del 1991, todo este mecanismo se eliminó y cada compañía de seguros establece sus tasas de acuerdo a sus criterios y su experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, para que tengan una idea qué tan bien ha funcionado ese sistema, cuando se desregularizó el mercado, existían más o menos 15 compañías de seguros que brindaban pólizas de riesgos generales, ¿no?, y actualmente quedan solo 4. O sea que no sé si es algo bueno o malo, pero los números parecieran indicar que la cosa no fue un buen negocio. En fin, la situación es que es por ello que de alguna manera lo menciono como un descuento, pero en realidad son consideraciones que puede ser que brinden cierta mejora en las tasas, pero en realidad el mercado, dada la presión que existe interna entre las distintas compañías de seguro, no deja mucho margen para un descuento como tal. Tal vez alguna mejora ligera en las tasas, pero no propiamente como un descuento, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que las pólizas, en realidad, como les digo, en el momento actual, ya son todo riesgo. Entonces, involucran una serie de riesgos juntos que si uno intentara establecer estos descuentos por cada uno de los riesgos nombrados para tener, pues, para hablar con propiedad, ¿no? Se hace un descuento de repente en el tema incendio, pero si el riesgo es elevado por un tema de terremoto, la tasa no va a variar mucho, entonces tendría que hacer uno por uno de estos rubros, de estos temas, para verificar finalmente cuál es el resultado de la tasa, cosas que ya no se hacen, ¿no? Por eso digo que lo único que estoy tratando de hacer es aprovechar un poco el concepto de mejoramiento, ¿no? Y por eso lo menciono como un descuento, pero en realidad a la hora de ir a las compañías de seguros no hay tal, solamente mejoramientos. Okay. Entonces le decía, la alarma contra incendio es una de las primeras medidas que las compañías de seguros solicitan, especialmente cuando estamos hablando de acumulaciones grandes en lo que viene a ser mercaderías. Existen muchas alternativas de alarma, ¿ok? Hay desde de sistemas automáticos con sensores de humo, sensores de calor, algunos sensores más sofisticados que otros, pero en realidad la meta sigue siendo la misma, ¿no? Tener un sistema que nos permita dar señal de que se está gestando un incendio o que ya se produjo un incendio en algún punto, para que con la intervención del personal se pueda llevar a cabo un control de este fuego y reducir o minimizar las pérdidas. Ojo, la tecnología en ese sentido ha avanzado años luz, ¿no? Existen ahora sistemas de detección que son muy sensibles, bastante confiables, porque uno de los grandes problemas de los sistemas de detección no es su capacidad, o su costo, sino en realidad las falsas alarmas que puedan presentar. Cuando un sistema contra incendio empieza a dar señal falsas, lo que sucede es que el personal que está normalmente involucrado en la seguridad, o vigilantes, ¿no?, el personal que está de guardia, empieza a perderle la fe a este equipo y finalmente termina minimizándolo, incluso a veces hasta desconectándolo,
Porque las falsas alarmas realmente crean una molestia y cuando no se justifica, se empieza a poner en duda la capacidad del sistema. Entonces, en muchas ocasiones, el verdadero talón de Aquiles de un sistema de alarma, ¿ok?, asociado a un sistema de detección, me refiero, ¿ok?, pasa por el punto de su sensibilidad o de su capacidad de generar falsas alarmas. Entonces, un sistema, en teoría, barato o cómodo, muchas veces tiene la contraparte de que va a lanzarse varias veces sin una razón aparente. De repente por humo o alguna intrusión ligera, puede ser que lo active y finalmente lo que vaya generando en el personal de seguridad es esta falsa percepción de que el sistema es inoperante y terminen finalmente apagándolo. Me ha tocado más de una vez confirmar esta situación, ¿no? Y se entiende perfectamente porque las personas que el día a día conviven con estos sistemas no pueden estar pues escuchando cada 15 minutos, cada media hora que salte una alarma que en realidad no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, si en alguna ocasión ustedes tienen la oportunidad de aconsejar al cliente, esta es una muy buena medida para, de cierta manera, limitar la severidad que puede darse en un caso de un incendio, pero siempre haciendo la salvedad o la sugerencia de que el cliente busque calidad sobre precio, especialmente por la sensibilidad de las alarmas, porque existen, como digo, muchas alternativas en el mercado, pero muchas de ellas, especialmente las más baratas, tienen como contraparte esta generación de falsas alarmas y finalmente terminen siendo una mala inversión en el cliente, ¿no? Les decía también que las alarmas de incendio lo que buscan es a la larga reducir la severidad de un evento, porque definitivamente no es que van a evitar la probabilidad que esto ocurra, sino simplemente tener la capacidad de poder responder a tiempo para poder tomar las acciones y controlar el fuego antes de que éste se extienda sobre la propiedad. ¿Ok? Entonces, pasamos al siguiente punto. Si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto, encantado de resolvérsela. Conversamos, ampliamos el tema. Otro de los puntos importantes es el tema de los extintores, ¿ok? Que dicho sea de paso, forma parte también de una de las exigencias de INDECI para todos los locales industriales o empresariales que tengan ya sean oficinas, ya sean plantas o industrias. Los extintores es la primera línea de defensa contra un posible incendio, ¿ok? Pero debemos tener siempre en cuenta de que los extintores son simplemente la primera posibilidad de respuesta. Definitivamente los extintores no van a apagar un incendio. Cuando hablamos de un incendio, hablamos ya de un incendio declarado, o sea, que el fuego está descontrolado. Cuando ocurre esa circunstancia, quienes deben en realidad enfrentar el incendio son los bomberos. Lo que se busca hacer con el extintor es que en el inicio del fuego, en donde es fácil de controlar, un extintor puede cortar este proceso y permitir que el fuego, o evitar que el fuego se extienda y realmente llegue a un nivel de incontrolable. Por ello, los extintores deben ser distribuidos de manera inteligente en los locales y permitiendo que estos se encuentren a la mano de acuerdo al tipo de material que van a enfrentar en caso de un incendio. ¿Ok? No es lo mismo enfrentar un incendio en una sala eléctrica con un extintor de polvo químico que con un extintor de agua. ¿De acuerdo? Hay toda una teoría, hay todo un respaldo sobre el tipo de extintor adecuado para cada tipo de fuego. Igualmente, si estamos hablando de incendios en materiales combustibles sólidos,
El extintor de polvo químico puede ser que controle las llamas en un principio, pero definitivamente no controlan el incendio en sí. Y a los pocos minutos de haber aplicado un... Se colgó, dice. A ver, un minuto. Puedes poner algo por para decir que 3 minutos para verificar esto. Van a verificar la comunicación. Ahora sí. ¿Me podría confirmar que ya se escucha bien? Ok, perfecto. Ok, bien, les decía de que un punto importante es en los extintores tener claro qué tipo de incendio van a enfrentar, o sea, o qué materiales pueden estar involucrados en el caso de que ocurra un incendio. Si tuviera que apagar un incendio de combustible sólido, como por ejemplo algodón o caucho, ¿de acuerdo? Un extintor de polvo químico podría hacer que corte las llamas en un principio, pero definitivamente el incendio a los pocos minutos va a volver a proyectarse, debido a que en realidad el problema es que el calor que está latente en el material combustible fácilmente puede llegar nuevamente a combustionar y a continuar con el incendio. ¿Ok? Entonces hay que tener ciertos criterios para elegir el extintor más adecuado. No es ninguna ciencia aeroespacial el tema de los extintores. Por lo general las mismas empresas que los venden o que los recargan les pueden a ustedes a ver, aparentemente continúan las dificultades. Ok, ¿me podrían confirmar que todo está bien? ¿Video y audio? ¿Sí? Saraí, Eric Silva, ¿todo bien? Bueno, continúo entonces. Les decía que muchas veces las mismas empresas que venden o recargan estos um, bueno, aparentemente en la mayoría se ha aparentemente es puntual el problema, de repente de comunicación, puede ser. Vamos a continuar y de todas maneras va a estar disponible la copia a través de la grabación de la clase, ¿no? Les decía que los extintores
son elegidos de acuerdo al tipo de riesgo que van a hacer, y normalmente las mismas empresas que les brindan este servicio les pueden dar las facilidades o las sugerencias sobre cuál extintor es el más adecuado para tal o cual material o zona, ¿de acuerdo? Lo importante de los extintores es que tienen que estar a la mano, ¿no? Que tienen que estar disponibles, tienen que estar recargados, ¿ok? La norma técnica peruana exige que una vez al año sean recargados. Ojo, el extintor tiene dos componentes normalmente. Uno que es el impelente, o sea, que aquel que hace la presión suficiente para que salga el material extintor, y obviamente el material que hace o que produce la extinción, ¿ok? Entonces, la norma técnica peruana lo que dice es que todos los años debe renovarse la recarga del extintor, que se refiere básicamente al material impelente. No se refiere puntualmente al material que se usa como extinción. ¿Ok? Entonces muchas veces se confunde que estas recargas es reemplazar todo el material que está dentro del extintor. No. Básicamente lo que se busca es que esté operativo. Y por lo general, después de un año es posible que haya perdido la presión suficiente para poder ser efectivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que normalmente se debe atender. Y las empresas que les dan ese servicio deben de, obviamente, cumplir con esa meta. Y es parte de lo que las compañías de seguros exigen a las empresas, que los extintores estén debidamente operativos. ¿Ok? Y la única forma de tener esa certeza es que estos estén actualizados. Quiere decir de que después de un año vuelvan nuevamente a estas empresas para que se les dé el chequeo adecuado y se les recargue la presión como debe ser, ¿no? Y en caso que se requiera, reemplazar el material de extintor. Entonces, eso con respecto a los extintores. Ojo, cuando hablamos de incendio, cuando ya el fuego toma ciertas proporciones, el extintor es insuficiente. Y el personal en general, debe tener claro no solamente cuándo usar el extintor, sino también cuándo dejarlo y evacuar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Bombas contra incendio. En realidad, las bombas contra incendio lo que buscan es dar impulsión a distintos mecanismos de extinción de incendios, que pueden ser, por un lado, mangas, o sea, mangueras, ¿ok? O por otro lado, rociadores, ¿ok? La bomba contra incendio en realidad es el corazón de estas protecciones. Y las compañías de seguros siempre solicitan de que estas instalaciones sean diseñadas de acuerdo a la norma NFPA, ¿ok? Que se entiende que es las iniciales del National Fire Protection Association, ¿ok? Que es una asociación en Estados Unidos dedicada a investigar y a dar recomendaciones para la protección contra incendios, ¿ok? Entonces, bajo ese esquema es que las compañías de seguros establecen o consideran si la instalación contra incendio, las bombas, ¿ok?, están acorde a esta norma o no. Para las compañías de seguros, si no están diseñados de acuerdo a esta norma, no son válidas. Hay un criterio errado, ¿ok?, en que las bombas contra incendio pueden ser de cualquier tipo, ¿ok? Que puede ser una bomba cualquiera, y lamentablemente les confieso de que no es así. Las bombas contra incendio, para que puedan llamarse así, deben pasar una serie de pruebas.
y deben de cumplir una condición de performance. ¿Ok? Entonces, esa prueba de performance lo que obliga al diseñador de las bombas o al fabricante de las bombas es que si la bomba trabajara al 150% de su caudal, ¿ok? La disminución de presión no debe caer por debajo del 65%. Esa es básicamente la consideración, la ley general que la NFPA establece para lo que se puedan considerar bombas contra incendio. Y es por eso que muchas veces las bombas comerciales son descartadas por las compañías de seguros como bombas contra incendio porque no cumplen justamente estas características. Y adicionalmente, las bombas contra incendio son hechas de tal manera, o sea, con la suficiente robustez o capacidad o resistencia para pues tolerar varias circunstancias y aún así seguir sirviendo, porque se entiende de que la bomba contra incendio es la última defensa que va a tener el predio contra un evento de este tipo, ¿ok? Entonces se espera que la bomba responda bajo cualquier circunstancia, ya sea temblor, ya sea que falle energía eléctrica, si es una bomba eléctrica, o que el motor sufra del motor, porque hay bombas que son por motor de combustión, que el motor sufra un tipo de desperfecto, ¿ok? Bajo cualquier circunstancia, bueno, o bajo un abanico muy amplio de circunstancias, se supone que la bomba contra incendio debe continuar rindiendo. Y lamentablemente esas consideraciones no se encuentran en las bombas comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, un punto importante para las compañías de seguros es que esta instalación, las bombas, dada la importancia, deban ser acordes a estas normas. Hay también la posibilidad de que los sistemas de protección se instalen sin bombas, ¿ok? Justamente lo que les iba a decir, es posible de que tanto los rociadores como las mangas puedan ser alimentados, pero sin bombas. Porque ¿qué es básicamente la bomba contra incendio? Es una máquina, es un equipo que lo que va a brindar es presión a la línea. ¿Ok? Entonces yo puedo obtener esa presión de otras formas. Por ejemplo, si tengo un tanque estático. Si yo elevo, vamos a imaginar que estemos hablando de una empresa que esté ubicada al pie de un cerro y yo instalo un tanque de agua en una parte alta del cerro con 30 a 40 metros por encima del nivel de la planta, esta agua va a tener la suficiente altura para que por desnivel cree una presión suficiente como si tuviera una bomba. ¿Ok? Entonces, el tema de la bomba contra incendio, en el fondo lo que busca es tener un medio de impulsión para, pues, ya sea las mangueras o los rociadores. Cosa que también se puede conseguir con un tanque estático y la suficiente altura. Pero, ojo, 30 metros es una altura bastante elevada para una construcción en medio de la ciudad. ¿Ok? Yo he visto en varias ocasiones que algunos clientes, pretendiendo ganar presión estática, a eso se le dice presión estática, ¿ok? Han instalado un tanque en 6 u 8 metros sobre la superficie o sobre el nivel de la planta y pretenden que eso es suficiente para darle presión a todos sus sistemas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Como digo, es más o menos entre 30 y 40 metros lo que se requiere. Si lo lleváramos a pisos, háganse una idea, ¿no? 2 pisos son más o menos 5 metros. O sea, 4 pisos estamos hablando de 10 metros. Entonces, 30 metros estaríamos hablando de un edificio de 12 a 15 pisos. ¿De acuerdo? Es bastante elevada y normalmente esas alturas no se contemplan en una planta industrial. ¿Ok? Es mucho más práctico tener una bomba.
¿Ok? Entonces, con respecto a la obligatoriedad, no necesariamente por el lado técnico. ¿Ok? O sea, si yo de todas maneras requiero tener esta protección, puedo tener un tanque estático, si las circunstancias me lo permiten. Y por otro lado, la obligatoriedad está en función de tanto la compañía de seguros como la nueva reglamentación de edificaciones, la que les mencionaba que salió en 2006 y que fue rectificada en 2012 a través de los anexos para almacenamiento. El nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones nace en realidad por una condición de modernidad de los protocolos de construcción que ya se requería, pero en la cual también las compañías de seguros intervienen para forzar o de alguna manera poner sobre la mesa la necesidad de protección contra incendio desde el diseño de las instalaciones o de los locales. ¿Ok? Y es así como el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones es específico y en donde exige que los locales tengan protecciones contra incendio orientadas básicamente según la NFPA. ¿Ok? Si ustedes revisan o tienen a la mano algún Reglamento Nacional de Edificaciones, el RNE, como normalmente se menciona, ¿ok? A partir incluso del 2012 sale un anexo en donde puntualmente se establecen las protecciones que deben tener los almacenes y en donde se obliga, y ahora sí se obliga, a que los almacenes tengan rociadores y por ende bombas contra incendio. ¿Ok? Entonces fíjense que lo que antes era una opción de las compañías de seguros como una garantía, como parte de este contrato que se establece entre partes, ahora ya tiene un carácter legal porque se ha introducido como tal en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Ok? Puede sonar duro, pero es la ley. Y actualmente no hay proyecto de construcción que no tenga que incorporar, obviamente dependiendo del rubro, ¿no? Pero es muy probable, yo diría 75% de probabilidades, que en el proyecto se tenga que considerar un sistema de bombeo para las protecciones contra incendio, ¿no? Se fue, la pantalla volvió. Ok, veo que están. Ok, a ver, Lorenzo Vilca, tú me dices, eso se cumple en centros comerciales, más no en un edificio de 5 pisos. Te tengo que informar, estimado Lorenzo, que en edificios 5 pisos sí van sistemas contra incendio, obligatorio, gabinetes que deban estar ubicados en las escaleras de acceso. Sí, eso es parte del nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones. Y, por lo general, un edificio de viviendas, ¿ok? Y más aún uno de oficinas, requiere estacionamientos, que ya no pueden ser en la calle, ¿ok? Entonces, normalmente se ubican los estacionamientos en los sótanos. Y si son en los sótanos, bueno, pues entonces existe la necesidad de que estos tengan que tener una protección con rociadores. ¿De acuerdo? Más razón aún para tener bombas contra incendio. O sea, por eso les decía en un principio que según la nueva reglamentación, yo diría que casi en un 75% de los casos se exige tener ya sistemas contra incendio listados por la NFPA. ¿Y a qué me refiero con que sean listados? Les decía hace un minuto que las bombas contra incendio tienen ciertas características especiales para que puedan ser llamadas como tales, ¿no? Según la NFPA. ¿De acuerdo? Entonces, para que una empresa pueda decir que fabrica bombas contra incendio, tiene que pasar un protocolo de pruebas. Debe enviar, teniendo en cuenta la producción de bombas que se hace, se establece un número de unidades que deban ser llevadas a prueba. Entonces vamos a imaginar, si una empresa que dice que va a producir bombas contra incendio tiene previsto hacer
no sé, 100 bombas al año, por estadística se establece que estas bombas, de estos 100 productos que se hacen al año, se van a utilizar 2 para prueba para confirmar que están bien hechas. ¿Ok? Entonces, se toman 2 bombas, 2 productos de manera aleatoria y se los envía a un banco de pruebas para verificar que cumplan con todas las características que dicen que deben tener una bomba contra incendio. Si de las 2 unidades o el número de muestras que se han tomado se cumple una proporción ya establecida de antemano de aprobados, la empresa va a salir con el permiso para poder poner en sus productos que son productos listados o, en otras palabras, probados. ¿Ok? Entonces es un tema estadístico. Pero todo este protocolo que les hago mención, en donde tienen que tomar el número de muestras, enviarlos al laboratorio, todo, tiene un costo. Y por ello que muchas veces las bombas contra incendio, a pesar de ser muy similares a las bombas comerciales, pues tienen un precio de 2 o hasta a veces 3 veces más que una bomba normal. ¿Ok? Entonces no se debe solamente a los materiales o a la forma de construcción, sino principalmente a los protocolos que deben de cumplir para poder ser consideradas como tales. A ver, estoy leyendo una consulta. Dice, yo tengo una oficina en el segundo piso y no tiene nada de bombas contra incendios. Sí, es posible. Acuérdense que les he dicho de que si un edificio estuvo construido antes del 2006, probablemente no haya tomado en cuenta tener bombas contra incendio, ¿no? Solo si estamos hablando de un edificio construido después del 2006 y de más de 5 pisos, o igual o más de 5 pisos, esto sí tiene que ser obligatoriamente tener un sistema de bombeo. Y si por alguna razón puede ser que tenga menos de 5 pisos, pero tiene sótanos con estacionamiento, obligatorio también tener bomba contra incendio. ¿Ok? Entonces, hay varias circunstancias. El Reglamento Nacional de Edificaciones es muy claro en ese sentido. No es secreto, no es ningún secreto. Pueden ustedes adquirir este reglamento, inclusive bajarlo de alguna página web del Ministerio de Construcción, me parece que tienen una. ¿Ok? Y ahí se especifica claramente los escenarios en donde se deban tener bombas contra incendio, inclusive en edificios de viviendas. Por eso les decía que yo considero que casi un 75% de probabilidades que cualquier edificio que se construya a la larga deba tener este tipo de instalación. ¿Ok? Esto de alguna manera es un éxito para las compañías de seguros porque lo que antes ellos exigían a modo particular, ¿no? Actualmente ya forma parte de la ley, ¿no? Incluso he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conversar con algunos suscriptores y antes para estos temas existían reglas que se habían hecho entre ellos, ¿no? No sé cómo mencionarlas, cómo designarlas, se podría decir que eran intuiciones, ¿no? De cómo debían considerar los equipos contra incendio, porque decían o asumían de que una instalación contra incendio tipo NFPA era demasiado cara para el mercado nacional. Y entonces he visto que se han protegido instalaciones con bombas comerciales, he visto que se han desarrollado rociadores con bombas que no eran, o sea, que no brindaban la presión suficiente para activar los rociadores, en fin, una serie de pautas que obviamente se expone uno cuando diseña sin seguir una norma, ¿de acuerdo? Y es por eso que las compañías de seguros ahora han cerrado filas y de alguna manera han establecido que la NFPA es la norma que deben orientar, sobre la que se deben orientar todas las protecciones contra incendio, y obviamente esto va a conllevar a que las inversiones sean mucho más altas, ¿no? No entendí muy bien lo que Ruth estaba pretendiendo
manifestar. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a la bomba contra incendio? Considérenlo porque es una de las instalaciones que últimamente, como le digo, ya el Reglamento Nacional de Edificaciones la exige, incluso para viviendas, ¿no? Para edificios de viviendas. Más aún para industrias. Para el tema de almacenes incluso hay todo un anexo, como le digo, los invito a leerlo, el anexo A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones, en donde establece claramente si, por ejemplo, el local va a requerir solamente mangas contra incendio o va a requerir rociadores. Les adelanto que pedir mangas hace que la bomba pueda ser suficiente con una de 500 galones por minuto, que es una como la que estamos viendo más o menos en la foto, ¿ok? Pero si vamos a requerir rociadores, fácilmente la demanda de agua o la capacidad de la bomba debe de incrementarse y puede llegar en ciertas circunstancias, si se va a proteger plásticos, por ejemplo, a que se requiera hasta 2000 galones por minuto. O sea, estamos hablando de una bomba que sea 4 veces más potente que la que estamos viendo en pantallas. ¿De acuerdo? Para que tengan una referencia de valor, una bomba de 500 galones por minuto debe estar entre los 15.000 a 18.000 dólares. Y una bomba de 2.000 galones por minuto fácilmente debe estar entre los 45 o 65.000 dólares. Solo la bomba. Ojo, solo la bomba. Entonces sí son inversiones importantes, ¿ok? Y las compañías de seguros no las instalan, pero sí exigen que sean instaladas y que se hagan estos desembolsos. Ahora, como le digo, la legislación de cierta manera les da la razón a las compañías de seguros y ahora sí es una exigencia legal, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda que en un principio habíamos hablado de la legalidad como principio básico para el seguro? Bueno, pues ahora ya el tema contra incendio ya ha formado parte de la legalidad. Ya no es un convenio, ya no es una posibilidad, no, ahora es una exigencia legal. Entonces, si por alguna razón yo hago una instalación, construyo y por alguna razón consigo llevar a cabo un proyecto, una edificación, consigo los permisos de la municipalidad sin la instalación o sin la consideración de un sistema contra incendio y ocurriera un evento de este tipo, la compañía de seguros ahora podría rechazarnos el siniestro solamente porque es ilegal. ¿Ok? Lo que antes debería ser parte de un convenio, de un acuerdo, ahora se ha convertido en automático. Entonces, mucho cuidado con este sistema, con este tema, ¿ok? Porque no es que las bombas contra incendio nos van a prevenir el incendio. Ojo, otro de los puntos importantes, como les había mencionado en un principio con respecto a los detectores o a los extintores. Esos elementos no nos van a reducir el riesgo. Lo que van a hacer es permitir que la pérdida sea menor. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de invertir a nombre del cliente, ¿okay? Yo les comento que una inversión en prevención, ¿okay? Cada dólar que ustedes inviertan en prevención, o sea, en tratar de reducir la probabilidad que ocurra un evento o las alternativas para disminuir la seguridad, pero antes de que ocurra un evento, más o menos equivalen a 10 dólares de inversión en protección, o sea, en caso de que ocurra el siniestro. ¿Ok? Entonces, si lo vemos solamente en términos de, resulta mucho más conveniente trabajar en la prevención que en la protección. Pero sin embargo, las compañías de seguros siguen insistiendo en esos temas porque hay algunas circunstancias que realmente lo ameritan, ¿no? Textiles, algodoneras, industria de plástico, industrias de petróleo, evidentemente son industrias que requieren de todas maneras un respaldo de un sistema de protección contra incendio, muchas veces porque la misma labor los expone a incendios importantes. ¿Ok? Rociadores. Les había mencionado hace un minuto sobre la necesidad que la bomba contra incendio normalmente se enlaza
con la protección de rociadores o con mangas, justamente para tener una capacidad de respuesta en caso de un evento de incendio y que de esta manera pueda ser controlado el incendio. Hay ciertos mitos con respecto a los rociadores que debemos tener claro antes de seguir avanzando. Para comenzar, el rociador no es infalible, ¿ok? Hay muchos casos, la NFPA justamente uno de sus trabajos es de recopilar siniestros en donde hayan ocurrido fallos de los sistemas y donde finalmente hayan ocurrido incendios que hayan arrasado con la instalación. Recoge justamente estos casos. Se presentan algunos casos en donde los rociadores pueden quedar invalidados o que su accionar no sea suficiente para controlar un incendio. Ojo, cuando uno diseña una protección contra incendio, uno tiene la potestad, la NFPA de cierta manera se lo permite, de tener dos criterios, elegir un criterio de cómo se va a diseñar los sistemas, incluyendo los rociadores. En el primero, lo que busca el sistema de rociadores es contener un incendio. Y cuando hablo de contener un incendio, quiere decir que la demanda de agua, y por ello de la bomba, y por ello del reservorio de agua que va a estar detrás de la bomba, es menor. Porque se espera que este incendio, o estos rociadores, perdón, contengan el fuego en un punto hasta que lleguen los bomberos, ¿no? Entonces se hace o se permite la NFPA tener este tipo de instalación siempre y cuando tengamos la asistencia de los bomberos en un término más o menos razonable, 15-20 minutos desde que se declare el incendio, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, la NFPA permite que el diseño de estas redes puedan ser orientados hacia la contención del incendio. Pero ¿qué sucede? Muchas veces es que el material de repente es tan complicado que no es posible que se pueda diseñar o se pueda pensar en un sistema de contención, sino que en realidad se exija un sistema de extinción. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que los rociadores se van a encargar de apagar el incendio, no importan los bomberos, ¿ok? En teoría, ¿no? Porque muchas veces sí se requiere la participación de los bomberos para culminar el incendio, para declarar lo que ya está controlado, en fin. Pero en el diseño, obviamente, las demandas de agua para los rociadores van a ser mucho más altas. Eso conlleva a que la bomba tenga que ser más grande y por ende que el reservorio de agua sea mayor. Todos estos factores hacen que un presupuesto de un sistema contra incendio orientado a la contención, ¿no? Tenga un valor, pero en caso de un sistema orientado a la extinción, estaríamos hablando de repente de un 30 a 40% más caro, solo por estas consideraciones tanto de agua, por los rociadores propiamente dicho, como por el tema del volumen de agua que van a manejar, ¿no? Y la capacidad de la bomba que debe tener. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, porque si bien existen estas dos posibilidades, en algunos casos, las compañías de seguros incluso pueden pedir que el sistema esté diseñado como para extinción. Y, como les decía, hay algunos factores que pueden determinar que los rociadores sean insuficientes para contener un incendio, ¿ok? Y justamente esos son los peores escenarios que las compañías de seguros tratan de evitar. En esos últimos tiempos, ya cuando las compañías de seguros con estos desarrollos de software y todo, incluso ya tienen a la mano muchos software que les permiten confirmar si el diseño de las redes que se han hecho es adecuado según la NFPA, ¿no? Me ha tocado un par de clientes en los cuales por un error de diseño esto no era así y la compañía de seguros, una vez que hizo la inspección y hizo la confrontación, confirmó que no era lo adecuado y finalmente terminó solicitando el cambio y reinstalación del sistema completo.
¿Ok? Entonces, mucho cuidado, son inversiones importantes. Hay muchas empresas, muchos técnicos en el medio que se vanaglorian o se promocionan como en capacidad de poder hacer estos diseños, pero lamentablemente ya han habido varios casos. Son personas, ingenieros o empresas que en realidad no contemplan todos los factores que debe, según la NFPA, hacen una aplicación parcial y finalmente quien sale perjudicado es el cliente. Las compañías de seguros en esos temas está yendo cada vez más hondo, o sea, está profundizando más, ¿no? Y últimamente está verificando, como le digo, la red a través de softwares para confirmar que las protecciones son las adecuadas, ¿no? En realidad es una buena opción si estoy mirando el tema de la protección, ¿no? Si en realidad quiero tener la certeza de que mi inversión me está brindando esta protección, pero muchas veces, dado que ya es el final de una inversión, ¿no? Resulta siendo una mala noticia para los clientes enterarse de que su inversión, que de repente han sido 100.000, 150.000, 200.000 dólares, es inadecuada. Entonces, debido a ello, ustedes que de repente van a tener la oportunidad de estar más cerca de los clientes, la recomendación puntual que yo haría sería que inviten siempre a que el proveedor que les va a brindar este servicio cuente con la aprobación de la compañía de seguros antes de hacer cualquier inversión. ¿Por qué? Porque si la compañía de seguros se equivoca y le dice sí, está bien, instalan y finalmente se da cuenta que está mal, el hecho de que la compañía de seguros haya dado su ok lo convierte en parte de responsables del tema y por ende no podrían exigir un cambio al final de esta instalación. ¿Ok? Y gracias a estos adelantos y software que puede ser que tenga, les podría ahorrar a ustedes o a sus clientes muchos dolores de cabeza antes de que se ejecuten las pruebas. ¿Ok? Esa sería la única participación en la cual yo coincidiría que la compañía de seguros vale la pena que participe de un proyecto de protección contra incendio. Si no es así, sugeriría siempre que tomen en cuenta las compañías en el medio que tienen más reputación y experiencia en este sentido. Y si tienen alguna referencia de obras que ya se han entregado y que han sido a plena satisfacción de los clientes. Como les digo, son inversiones importantes. Muchas veces los clientes no tienen el expertise, no tienen el dominio del tema contra incendio, se dejan orientar por los especialistas que a veces no son los idóneos, y he visto muchas instalaciones, demasiadas diría yo, en donde se ha hecho la inversión de una manera inadecuada y finalmente la protección es insuficiente. ¿Ok? Entonces, en el tema de sprinklers, el tema de rociadores, es muy importante tener la asesoría adecuada. En cierta medida podría funcionar, como les digo, la compañía de seguros previo al diseño o en la etapa de diseño, pero yo más bien seguiría de la idea de sugerir siempre al cliente que tome en cuenta un especialista con experiencia en este tipo de instalaciones, porque como toda norma tiene una serie de factores a tomar en cuenta que pueden hacer que finalmente la instalación no sea la adecuada. ¿Ok? Entonces, como les decía, esta es otra de las formas que se tiene de proteger una instalación. Y nuevamente, no es que vaya a reducir la probabilidad de un incendio, sino simplemente de reducir la severidad con la que éste pueda darse en un instante y el monto de las pérdidas que pueden estar afectados. Solamente como referencia, la NFPA hizo una vez un estudio para calcular más o menos con cuántos extintores se puede controlar un incendio. ¿De acuerdo? Y llegó a la conclusión de que con máximo entre 4 y 5 extintores es suficiente para contener un posible incendio. ¿Ok? Entonces,
Si en algún momento nosotros estamos haciendo un cálculo de PML como el que habíamos visto inicialmente, y en donde el escenario podía ser el tema de la activación de los rociadores o un incendio donde tengamos una red de rociadores, para calcular la pérdida consideremos siempre que estamos hablando de entre 4 y 5 rociadores como zonas las que podrían activarse, y los bienes que pudieran estar contenidos ahí sería la pérdida estimada bajo ese escenario. ¿Ok? Bien, entonces pasamos ya a el siguiente tema, el tema de los hidrantes particulares. Los hidrantes particulares en realidad pueden tener dos orígenes, ¿no? Pueden ser que estén asociados a la bomba contra incendio, y también pueden ser solicitados a Sedapal, bueno, en el caso de Lima, ¿no? Para que sean abastecidos directamente desde la red de agua pública. Lamentablemente, en nuestra ciudad, en Lima, el déficit de agua y el incremento en las densidades demográficas en algunas áreas ha hecho que la opción, la posibilidad de disponer de hidrantes conectados a la red pública sean casi nulas. ¿Ok? Existe, en teoría, el servicio o la disponibilidad de las empresas de agua que brindan los servicios de agua potable a ofrecer este tipo de conexiones, pero en el caso de Lima realmente son sumamente inciertas. ¿Ok? Entonces, por lo general, los hidrantes son parte del sistema bombeado o sistema interno de bombeo, justamente para brindar puntos de acción en distintas ubicaciones alrededor de los locales, normalmente conformando un anillo, y donde se tenga estos puntos para que los bomberos puedan de ahí tomar el agua suficiente para poder conectar sus mangueras. Las brigadas contra incendio. Bueno, en este punto sí voy a detenerme un poquito más, porque en este punto involucra varios temas al mismo tiempo. Para comenzar, una brigada contra incendio, tal como la entiende la compañía de seguros, es una unidad de servicio que debe estar disponible las 24 horas. ¿Ok? Entonces, solamente con esa definición, muchas de las empresas que dicen que tienen brigadas contra incendio estarían anulándose totalmente esa realidad, ¿no? O esos equipos de protección que manejan. Para comenzar, la compañía de seguros, cuando habla de brigadas privadas, está hablando de bomberos a tiempo completo, esperando, sentados, que se produzca un incendio para intervenir inmediatamente en la empresa. Esa imagen de bomberos, lamentablemente, no existe en la mayoría de empresas que mayormente dicen que tienen brigadas contra incendio. Entonces, el primer punto que debemos siempre tomar en cuenta es si la empresa o los clientes disponen realmente de brigadas contra incendio, o lo que tienen son equipos de atención de emergencias, que es en realidad lo que INDECI de cierta manera solicita. ¿Por qué digo la palabra solicita? Porque una brigada voluntaria, ¿de acuerdo?, es personal de la empresa que se ha ofrecido para conformar este equipo de gente que va a enfrentar un incendio. Pero para enfrentar un incendio, la empresa debe permitirle tener el equipamiento adecuado y el entrenamiento adecuado. Porque si por alguna razón una de estas personas que conforman la brigada falleciera en el ejercicio de esta defensa, ¿no?, conteniendo un incendio, alguien falleciera, la empresa se hace absoluta responsable de este fallecimiento y va a tener que pagar una indemnización muy grande a los deudos. ¿Ok? Entonces no es solamente tener una brigada contra incendios, sino entender todas las implicancias que esa puede tener. Solamente como una referencia, un equipamiento de bombero, o sea, ese uniforme que de repente ven en parte de la foto, ¿ok?,
que involucra no solamente el material de los mandiles, los pantalones y los cascos, sino también obliga a tener sistemas de respiración autocontenido tipo scuba, ¿okay? Puede estar bordeando fácilmente entre los $5.000 y $7.000 por persona, ¿ok? ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que para decir que yo tengo una brigada contra incendio, yo debería tener por lo menos 4 de esos equipamientos para conformar solo la brigada. Adicionalmente se requiere personal extra, que también debe estar uniformado, pero básicamente la brigada a la que va a enfrentar el incendio, estamos hablando de mínimo 4, ¿ok? Considerando $5.000, $7.000, estamos hablando de $28.000, $30.000 en equipamiento para que esté colgado de algún hangar, en un closet. Bueno, muchas personas o muchas empresas lo consideran eso una exageración. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros declaramos que la empresa tiene una brigada contra incendio, ¿ok? Porque es eso lo que está esperando una compañía de seguros cuando hablamos de brigadas. Por lo tanto, es preferible decirle a la compañía de seguros que lo que se tiene es un grupo de emergencia, ¿ok? Para poder considerarlo como una respuesta inmediata. Señores, las empresas no están obligadas a tener brigadas. Los incendios los controlan los bomberos. Hay un error un poco alimentado por este concepto de descuento. ¿Se acuerda que le mencionaba que históricamente la Reaseguradora Nacional exigía o permitía descuentos a las pólizas gracias a tener ciertas protecciones, como por ejemplo extintores, alarmas, brigadas contra incendio? Bueno, la verdad sea dicha, muchas veces las empresas mostraban tener una brigada que en realidad era como le digo, una brigada de emergencia, no de lucha contra incendio, y las compañías de seguros las han ido aceptando como tal, pero en realidad estas no son brigadas contra incendio. Y no porque no se quiera, sino porque hay una exigencia detrás de estos equipos de gente, ¿okay? Y hay mucha responsabilidad de las empresas si es que deciden finalmente asumir que tengan equipos de brigadas contra incendio. No digo que sea imposible tenerlos, sino que si se dice que va a tenerse, es bajo todos estos considerandos. Hay empresas, aunque ustedes no lo crean, que tienen brigadas contra incendio correctamente uniformadas, perfectamente entrenadas, porque esa es la segunda parte. No solamente deben de tener el equipamiento, sino que deben tener entrenamiento. Y entrenamiento no consiste en prender una llanta en medio del patio de la empresa e invitar al personal a coger un extintor y tratar de apagar el incendio o el fuego de esta llanta. Se trata de entrenamiento del personal para entrar a un espacio confinado, porque nunca los incendios son al aire libre, siempre son en interiores, ¿ok? Y tener la capacidad de enfrentar un incendio de este tipo, teniendo incluso la amenaza de que el techo se puede venir abajo en cualquier momento porque el calor ha debilitado estructuralmente el edificio, ¿ok? Entonces es un escenario totalmente distinto lo que un bombero real debe afrontar contra lo que posiblemente se le esté solicitando que haga una persona que esté involucrada en una brigada de emergencia. Uno de los puntos que les decía que algunas empresas, sin necesidad de ser petroleras o petroquímicas o industrias de los explosivos, son brigadas correctamente entrenadas y correctamente equipadas, pero porque hay una preocupación o un interés especial de estas empresas por evitar que entren los bomberos. Increíble, pero es cierto. Muchos laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, tienen brigadas completamente entrenadas y equipadas porque no quieren que entren los bomberos a apagar un incendio posiblemente en sus zonas de producción. Porque si ocurriera eso, la contaminación que se produciría sería tal, porque obviamente los bomberos no tienen por qué estar cuidando si entran o no entran, o por dónde entran, o cómo entran,
¿no? Los bomberos simplemente actúan y hacen las cosas de acuerdo a su mejor ver y parecer. La contaminación que podría darse en la zona de producción sería tal que la empresa podría estar paralizada entre 6 a 8 meses hasta de nuevo conseguir el grado de inocuidad para poder volver a producir. Obviamente esas circunstancias hacen que las empresas hayan considerado finalmente razonable tener personal permanente, equipado y entrenado para poder enfrentar un posible incendio. Pero esas circunstancias no se dan en todas las industrias y las compañías de seguros tampoco las pueden exigir. ¿Ok? Entonces, lo que sí se puede tener en cuenta es que se tenga un personal entrenado en el uso de extintores, que tenga capacidad para, de repente, apoyar el accionar de los bomberos, ¿no? En los requerimientos que sostengan, pero que no se dediquen a luchar contra el incendio. Si la empresa considera que necesita mejorar sus protecciones, yo siempre sugiero que primero pasen por los rociadores o la inversión que representan los rociadores, porque definitivamente si teníamos un incendio en un hangar cuya estructura es metálica, la amenaza de que un incendio debilite la estructura y que colapse el edificio con los bomberos dentro es muy alta. En cambio, los rociadores justamente están ahí y normalmente les brinda esa protección sin necesidad de arriesgar al personal a que tenga que ingresar en estos ambientes peligrosos. ¿De acuerdo? Entonces, la brigada contra incendios, señores, es un tema que tienen que dejarlo claro, no solamente hacia la compañía de seguros, sino hacia el cliente, para que tampoco el cliente haga un ofrecimiento o haga pensar a la compañía de seguros que existe esta capacidad de protección, cuando en realidad es totalmente cuestionable la capacidad de este grupo. Y finalmente, un punto como para cerrar la discusión sobre el tema de las brigadas, es que para formar parte de brigada, el personal debe pasar una prueba psicológica, porque hay distintos caracteres, hay distintas personalidades, y el enfrentar un incendio muchas veces los pone a las personas o los expone a las personas a tener una respuesta automática, inclusive más allá de su raciocinio, instintiva, diría yo. Yo he tenido la suerte de poder participar en un par de capacitaciones de uso de mangas en casos de incendio en interiores. ¿Ok? Antes el Senan, creo que es el de la Marina, brindaba este servicio a terceros. O sea, había la posibilidad de inscribirse en estos talleres, como talleres o cursos. ¿Ok? Y en 2 ocasiones me ha permitido participar de justamente esos tipos de entrenamientos. Y me ha tocado ver cómo personas que aparentemente estaban dispuestas a hacer este simulacro, de pronto simplemente han dejado la formación, porque se tiene que alinear con la manguera, la persona tiene que entrar a la zona del fuego, ¿no? Uno delante y 2 personas más atrás llevando la manguera, para que tengan un día la presión del agua en las mangueras hace que esta sea muy difícil de maniobrar, y si por alguna razón pierdes el control del monitor, o sea, de la punta, del regulador, la fuerza del chorro de agua, ¿no?, hace que la manguera chicotee, lo que dicen los bomberos, chicotee, y pueda romper una pierna sin problema. ¿Ok? Para que tengan una idea de la potencia, de la fuerza. Estamos hablando de una manga de 2,5 pulgadas, no la de 1,5 que normalmente vemos en los edificios. ¿Ok? Entonces, me ha tocado ver cómo las personas que estaban en formación, de pronto simplemente no han soportado o el calor, o el miedo, o el humo, y simplemente han dado media vuelta y se han ido. ¿Ok? Y eso sucede también con las brigadas. Entonces, por eso les digo, señores, no lo tomen a la ligera. Cuando hablemos de brigadas, consideren que todos estos escenarios
están en realidad detrás de lo que la compañía de seguros, con toda la simplicidad del caso, solicita a través de sus garantías. Y más bien yo sugeriría que si por alguna razón forma parte de las garantías o de las recomendaciones de la compañía de seguros, se planteen o se busque plantear otras opciones, porque esto en realidad conlleva una serie de responsabilidades que la compañía de seguros, lamentablemente, o mejor para ellos, no la van a asumir en el momento de un problema, ¿no? Entonces, les invito, más bien, a que si ustedes ya tienen clientes en donde por alguna razón exista esta exigencia o aparentemente haya habido este ofrecimiento de ustedes o del cliente con respecto a las protecciones, ¿no? Que ellos hayan mencionado en algún caso que tengan brigadas, sería interesante que se haga la aclaración para que la compañía de seguros no esté esperando que en caso de un incendio, pues un grupo de personal vaya a enfrentar directamente esta circunstancia y que incluso haya la posibilidad de que alguno de ellos fallezca. Como le digo, es un tema sumamente delicado. Para que tengan una idea de la manera como los bomberos asumen esos temas, en alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con el jefe de bomberos que atendió el incendio en Tecno. No sé si ustedes se acuerdan, una fábrica de pinturas que estaba acá en Lima, a la altura del puente de la Tarjea, por el Agustino. ¿Ok? En esa ocasión se produjo un incendio, se inició un incendio en el almacén, y dado que la pintura rápidamente se propagó hacia otras áreas, hasta que finalmente el incendio quedó al borde o al límite del tanque de GLP, que era el que abastecía todas las calderas de la planta. Ese fue el punto más álgido, y el cual obligó a los bomberos a luchar por enfriar este tanque hasta que pudieran controlar el incendio del resto de áreas. En realidad, el daño en el caso del incendio de la planta de Tecno pudo haber terminado muy, muy, muy mal, porque si llegaba a explotar ese tanque debido a un bleve, se esperaba que los afectados, los muertos, pudieran pasar de 20 a 30 más o menos, que eran los bomberos que estaban justamente en esta primera línea de fuego. Entonces, conversando con este jefe de bomberos, cuando ellos llegan, la bomba, o sea, la unidad bomberil que se encontraba más cerca a este local, se ubicaba a menos de 10 minutos de la planta Tecno. ¿Ok? Cuando los bomberos llegan a la planta, el incendio solamente había comprometido una cuarta parte del almacén. ¿Ok? O sea, estaba en fuego, por decirlo así, solo una cuarta parte del almacén. Es en ese momento que el jefe de bomberos, viendo la circunstancia y viendo las características constructivas de este almacén, que básicamente era de estructura metálica, recomienda a todo su personal retirarse lo suficiente y tratar de enfriar o de contener el incendio por enfriamiento desde los exteriores. Él específicamente prohibió ingresar al almacén para hacer una lucha más efectiva, porque obviamente en el interior es mucho más fácil poder atacar el inicio del fuego y poder contenerlo. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Porque dado que era una estructura metálica y que ya habían pasado más o menos 10 minutos desde que había arrancado el incendio, no había garantía de que el edificio pudiera soportar más tiempo estructuralmente, y había la amenaza de que se derrumbe. ¿Ok? Entonces, por esa razón, él, en protección de su personal, decide tomar esa acción. Y obviamente, al no ser tan efectivo el enfriamiento, el incendio se siguió propagando. ¿Ok? Como digo, finalmente llegó a este escenario en donde se puso en amenaza al tanque de GLP, que felizmente no llegó a mayores. Pero se dan cuenta de que ni los bomberos, a pesar de todo su entrenamiento y de toda su nobleza, que vale la pena hacerlo resaltar, no siempre van a poner el pecho frente a estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, mucho menos se puede exigir algo así al personal propio de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, les invito, como les digo, a tomar en cuenta este punto con respecto a sus clientes y revisarlo si es que ya de alguna manera se ha adelantado.
Ok, ya pasando al último punto, las coberturas adicionales que usualmente se agregan a las pólizas, que viene a ser el tema de remoción de escombros, que, como le decía, básicamente es remover, desmantelar, demoler, apuntalar o reformar los restos después de un evento, ¿no? Otra de las coberturas adicionales que también se da es para el tema de documentos y modelos, porque se entiende de que estos no solamente tienen un valor intrínseco, o sea, no es solamente el papel, sino lo que está en el papel, ¿ok? Que representa un estudio, representa un trabajo de ingeniería inclusive, o un tema de moldes o modelos, que incluye también un tema de capacidad de reproducción, ¿no? Así igualmente, hablando de documentos, también las coberturas adicionales están